Hola a todos, les mando un saludo esperando que tengan una bendecida semana. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como, acá sí, Quimera Drummer o Quimera Drummer. De ambas formas me pueden encontrar igual en las redes sociales. Y estoy grabando este video porque quisiera comentar la última intervención de Max Roper en su debate con Jonathan Ramos sobre el asunto de la depravación total. Para quienes no saben, la doctrina calvinista, que es la que yo sostengo, existe un acróstico que se llama el TULIP. El TULIP son 5 letras que son el que designan ciertas doctrinas particulares del calvinismo, características, por decirlo de alguna forma, que serían la total depravation, que es decir, la depravación total, un limited atonement, la expiación limitada, to, limited election, la elección limitada, esta sería la expiación particular, un limited election, o sea, limited election, la elección limitada, em, tool, y irresistible grace, la gracia irresistible, y la P, que es la perseverancia o perseverance of the saint, perseverancia de los santos, ¿ya? Entonces serían 5, la depravación total, la expiación, la expiación particular, la elección limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Todos tienen que ver con el aspecto soteriológico del sistema calvinista, que no es otra cosa que el sistema que enseña la escritura. ¿No? Esto no tiene su origen en Juan Calvino, se le asigna a Calvino por un asunto en su énfasis en la soberanía de Dios. Pero finalmente esta doctrina es lo que enseña la Biblia respecto de la salvación, que Cristo, que, bueno, que todos los, como la depravación total indica, todos los seres humanos en todos sus aspectos están totalmente depravados, es decir, corrompidos, de tal manera que todo lo que hacen es pecado y no existe una tendencia hacia el bien, que no es equivalente a que hagan todo lo malo que pueden hacer en todo momento, sino que al no tener este principio de la vida, al estar muertos en delitos y pecados, hasta las cosas más normales y comunes como almorzar e incluso pensar son consideradas pecados delante de Dios. Y este es el tema particular que se discutió en este debate, el de la depravación total. No me voy a extender en los otros puntos del calvinismo por si acaso, porque si no este video se alargaría mucho. Y en su intervención final, Max Roper, que es un apologista, apologista católico, resumió su postura y sus argumentos en 5 minutos. Debo decir que vi el último intercambio de comentarios entre Jonathan y Max. La verdad es que no, me costaba soportar escuchar las intervenciones de Max, porque aparte de ser una persona que mezcla muchos temas y salta de rama en rama, él no escucha a su oponente, no razona, no trata de pensar a la luz de lo que su oponente le está diciendo. Y, y uno de los aspectos básicos de la apologética es conocer a tu oponente. Si tú no conoces a tu oponente, tú fácilmente vas a distorsionar o torcer su posición. Y eso es inmoral e injusto, por una parte también. Pero estratégicamente es súper malo porque en el momento en que te corrigen, eh, tú quedas mal como apologista, por decirlo de alguna forma. Así que el apologista debe ser muy humilde y muy inteligente a la hora de enfrentar a otro. Ya, vamos a ver si puedo. Voy a ir colocando la intervención de Max. Espero que se escuche. Y la voy a ir pausando para ir respondiendo cada punto. ¿Ok? Vamos por el primero.
segundito. Es que ahí está. 5 minutos, empiezo. Ahora. Empiezo ya. Bueno, el ser humano es un ser libre, porque lo dice la palabra de Dios, y debemos recordar que la libertad misma es un don de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 15 al 20 dice lo siguiente: Mire, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro, que obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor. O sea, el Señor nos puede ordenar cosas y nosotros tenemos la libertad de obedecerle o no obedecerle. Entonces el ser humano es un ser libre. ¿Por qué? Porque la libertad viene de la misma dignidad que Dios le da a un ser humano. Dios no nos trata como si fuéramos títeres, como si fuéramos objetos. Ahora bien, el calvinismo es una gran contradicción porque, vuelvo y repito, el sínodo. Ya, ok. Pongamos. Parece que está grabando. Sí. Ok. Bueno, como se escuchó en este primer aporte de Max Roper, yo acá no tengo unos apuntes que tomé de los últimos puntos. Básicamente defiende la libertad del hombre en base a los mandamientos que Dios le da. ¿Ya? Él no, dice, él se refiere a Deuteronomio 30 del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová y que andes en sus caminos, bla, 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 más tu corazón se apartare, yo os protesto a los cielos y la tierra que la pues ya. ¿Cuál es el problema de este tipo de argumentación? Básicamente que confunde un imperativo con un indicativo, o sea que Dios le dé una orden, simplemente le indica al hombre lo que debe hacer, pero no lo que puede hacer. Eso en primer lugar, ¿ya? En segundo lugar, a ver, voy a extenderme un poco en el primer argumento. Para que la conclusión de un argumento sea válida, los términos del argumento deben avanzar desde las premisas hasta la conclusión, sin cambio. Es decir, si tu primer argumento, si lo aplicamos ahora, si tu primera premisa habla de deber y tú concluyes poder, tú estás cometiendo una falacia argumentativa. Ahí dice, Dios, yo te mando. Es decir, está hablando de imperativos, está hablando del deber ser. No está hablando del poder ser. Entonces, ahí hay un problema, básicamente, porque confunde, o sea, comete una falacia lógica y confunde ética con ontología. Comete una falacia lógica al concluir en su argumento una potencia, una habilidad en base a premisas que son imperativas, que hablan del deber ser. Su argumento no tiene los términos la conclusión de su argumento no tiene los términos que se predican en las premisas. Entonces ya es una falacia, y esa es la falacia que, por ejemplo, Martín Lutero le dijo a Erasmo de Rotterdam, cuando le dijo que cualquier persona que ve un mandamiento y a partir de eso concluye una potencia, una habilidad, está cometiendo un error de niños de primer grado, por decirlo así. Cualquier niño sabe que al leer un imperativo no puedes concluir un indicativo, no puedes concluir, si tú lees un deber ser, no puedes concluir un poder ser. Claro, ellos se retuercen y se retuercen tratando de decir, es que no, porque Dios cuando manda, manda porque el hombre puede, pero no hay una necesidad lógica entre ambas cosas, no, simplemente no existe. Por ejemplo, Cristo
le mandaba a los paralíticos a pararse y andar. Y el paralítico, por más que hubiera querido obedecer su mandamiento, no lo iba a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad para caminar. Pero es cuando el poder de Dios interviene que el paralítico podía levantarse y andar. ¿Se entiende la idea? Por medio de un mandamiento tú no puedes inferir un poder, una habilidad. Entonces tú no puedes inferir que la voluntad es libre porque Dios te manda cosas, porque Dios te pone caminos delante. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro, que se presenten opciones delante de la voluntad no son referentes indicativos respecto a la ontología de la voluntad misma. Es decir, yo puedo tener muchas opciones delante mío, ante mi voluntad se pueden presentar muchas opciones, pero de ahí a concluir que porque hay muchas opciones fuera de la voluntad, entonces la voluntad es libre de elegirlas todas ellas de igual manera y de forma autónoma, es concluir más de lo que el argumento permite concluir. Básicamente, yo le preguntaría en qué parte de Deuteronomio 30, 15 al 20 la Biblia dice, o Dios dice que la voluntad del hombre es autónoma. Porque al final cuando hablan de que la voluntad es libre, hay que tener en cuenta esto. Ellos dicen que la voluntad es libre en el sentido de que es autónoma, de que en sí misma se mueve hacia donde ella quiere, por decirlo de alguna forma, sin intervención de nada, sin intervención de Dios principalmente, porque eso es lo que a ellos les preocupa. Porque si Dios da la fe, significa que entonces la voluntad se mueve en virtud de lo que Dios obra en ella y no en virtud de lo que la voluntad en sí misma, de forma autónoma, se busque moverse o quiera moverse. ¿Ok? Ese es su primer argumento. Su segundo argumento. Ahora bien, el calvinismo es una gran contradicción porque, vuelvo y repito, el sínodo de Dort, año 1619, en el capítulo 6 de su declaración dice que Dios en el tiempo concede a algunos, o sea, no todos, a algunos el don de la fe y a otros no. Esto procede de su eterno decreto. Bueno, esto es básicamente la doctrina calvinista que ellos se apoyan. Sin embargo, en el capítulo 4 de la misma declaración del sínodo dice que la ira de Dios está sobre aquellos que no creen. Entonces, una persona es depravada totalmente, obviamente Dios no la quiere salvar, Cristo no murió por ella, se va a ir al infierno. Entonces Dios siente ira por esa persona, porque esa persona no cree en el evangelio. Entonces pregunto, se fue al infierno porque estaba depravado totalmente y no creyó en el evangelio. Pero, ¿por qué Dios va a sentir ira hacia esa persona? Si en el capítulo 6 del Sínodo de Dort dice que Dios le concedió a algunos la fe y a otros no. O sea, que esa persona que está completamente depravada, entre comillas, que se va a ir al infierno, Dios no le concedió la fe a esa persona para que esa persona crea. Entonces esa persona no cree. No porque no quiera, no, sino porque no tiene la capacidad de creer, porque Dios no le concedió la fe a él, se la concedió a otro. Entonces Dios, el Dios que nos presenta el calvinismo, es un Dios injusto, arbitrario, que manda a algunas personas al infierno, están completamente depravadas, la manda al infierno, y todavía se enoja con esas personas porque no quieren creer en él, pero no es culpa de ellas, no creen en Dios porque no tienen la capacidad de creer, porque el mismísimo Dios no les dio la fe, no les dio la gracia para que ellas pudieran creer. Nadie puede venir a mí si mi Padre no la trae. Entonces, Ok. Entonces, vamos al segundo punto. Les voy a compartir aquí mis apuntes respecto de lo que él dice. Dice que el don de la fe en Cristo lo conceda a Dios y que su ira esté sobre aquellos que no creen no es contradicción, porque la ira de Dios no se fundamenta en la habilidad del hombre de creer o no, sino en el estado moral del hombre frente a la ley con independencia de las causas ontológicas y metafísicas del estado moral de este hombre. ¿A qué me refiero con esto? Esta es una primera respuesta. La responsabilidad ética procede, no se fundamenta en la libertad del hombre de tomar decisiones, sino que se fundamenta en la
en la coherencia o en la armonía en que las decisiones que toma el hombre tiene en relación a la ley de Dios. A ver, voy a poner un ejemplo. Imaginemos a Adán en el huerto del Edén, ¿cierto? Adán tenía a su disposición todos los árboles del huerto. Pensemos en un Adán sin el mandamiento de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Él, voluntariamente, y pongámosle la floritura, libremente, podía comer de todos los árboles. ¿Cuándo fue que su responsabilidad ética y moral se hizo presente? En el momento en que Dios le puso un mandamiento. ¿Ya? El mandamiento de Dios es el que establece la responsabilidad moral, no la autonomía de la voluntad del hombre. No es que el hombre sea pecador porque es libre, en otras palabras, sino que el hombre es pecador porque transgrede la voluntad de Dios, transgrede la ley de Dios. Donde hay transgresión de la ley de Dios, hay pecado, con independencia de si el acto de transgredir ese hombre lo hace libremente o no. Por ejemplo, pensemos en, en un alcohólico o en un drogadicto. La voluntad de estas personas está en completa merma a la luz de sus adicciones. Si usamos la teoría de Max Roper, podemos concluir el absurdo de que estas personas, al no tener fuerza de voluntad en absoluto para decidir no beber, no drogarse, entonces en el acto de estar drogándose y bebiendo y emborrachándose, no están cometiendo pecado alguno porque no lo hacen libremente, por decirlo así. Y no es así, no es así. En el acto de emborracharse y drogarse, estas personas pecan no porque no sean libres para hacer lo contrario, sino porque transgreden un mandamiento dado. ¿Se entiende? En otras palabras, la responsabilidad ante la ley de Dios no presupone la libertad del hombre, sino que presupone el hecho de que uno tiene que dar cuentas de sus acciones ante un legislador independiente de las causas metafísicas, de las causas ontológicas, de las circunstancias. ¿Ya? Por ejemplo, ya un asunto de circunstancias. Si un tipo secuestra a mi hija y para dejarla libre me dice que tengo que ir y matar a otro tipo, yo no soy menos responsable del asesinato que vaya a cometer porque lo haga bajo coacción, por ejemplo. Yo voy a seguir siendo responsable de ese asesinato que cometí, por decirlo de alguna forma. Ok, ese en primer lugar. En resumen, la responsabilidad del hombre ante Dios, ante la ley de Dios, no presupone su libertad, no se fundamenta en su libertad, sino que presupone la existencia de una ley que el hombre transgrede o no transgrede. No es una referencia a la ontología de la voluntad del hombre, es una referencia a su responsabilidad y a su estado actual frente a la ley de Dios, independiente eh, de la condición ontológica y de otras cosas. Luego dice, además, esta objeción es equivalente a la objeción de Pablo, que Pablo responde en Romanos 9:19. Vámonos a Romanos 9:19 y vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Partamos del versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Recordemos que en los versículos anteriores Pablo habla de la elección de Jacob y Esaú, que Dios no toma en cuenta si habían hecho bien y mal al momento de elegir a Jacob por sobre Esaú, no lo tomó en cuenta. ¿Ya? Y concluye diciendo que porque Dios tendrá misericordia del que yo tendré misericordia y endureceré al que yo endurezca. Entonces, a la luz de esto, Pablo crea una objeción posible que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y para mostrar que no hay injusticia en Dios, Pablo usa el ejemplo de un réprobo, es decir, Faraón, alguien a quien Dios condenó por sus pecados. Dice, pues a Moisés dice,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, está estableciendo su derecho a dispensar su misericordia según su voluntad. Así que no depende del que quiere, es decir, yo quiero que Dios tenga misericordia de mí, ni del que corre, es decir, yo hago cosas para que Dios tenga misericordia de mí, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, la misericordia de Dios no es movida por nada de lo que el hombre haga o sea, sino que es un ejercicio libre de su voluntad, es un ejercicio proactivo, no reactivo. La misericordia de Dios no reacciona al estado o a las obras del hombre, sino que es proactivo, es anterior a lo que ese hombre pueda o no pueda hacer. Y acá viene el ejemplo de un réprobo. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Bueno, un dato aparte, acá cuando dice la escritura dice a Faraón, básicamente está diciendo que está contraponiendo a Dios mismo con la escritura. En otras palabras, para Pablo, cuando la escritura habla, es lo mismo que lo equivalente a decir a que Dios habla. ¿Ya? Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, Dios no levantó a Faraón para tener misericordia de él, sino para mostrar su poder en él. Dios no le dio autoridad, Dios no lo creó, sino que lo creó con el propósito de mostrar su poder en él y que su nombre sea anunciado. Y concluye Pablo que de manera de que de quien quiere tiene misericordia, que es lo que dijo antes, y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, tanto la misericordia de Dios como el endurecer de Dios están a la dispensación de la propia voluntad de Dios. Ocurren con independencia de lo que el hombre sea o haga. Ya el versículo 11 de Romanos 9 dice, porque no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal, para que la elección se mantenga según la voluntad de Dios, no por las obras, sino por el que llama. ¿Se entiende? Es decir, tanto la misericordia de Dios como el endurecer de Dios no son reactivos, son proactivos. Dios endurece y Dios tiene misericordia de acuerdo al libre ejercicio de su sola voluntad, con independencia de los objetos, tanto de su misericordia como del endurecimiento. Por eso concluye Pablo, luego de hablar de Faraón, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esto no le va a gustar a los arminianos, a los católicos en general. Ahora, a la luz de esto, Pablo vuelve a crear otra objeción para responder. Y la objeción es la siguiente. Si tanto la misericordia de Dios como el endurecimiento por parte de Dios son proactivos, es decir, proceden del ejercicio libre y soberano de su voluntad, con independencia de los objetos de esta misericordia o de este endurecimiento, en otras palabras, Dios no reacciona a lo que hagan sus criaturas, sino que Dios es proactivo respecto de las acciones o seres mismos de sus criaturas, ¿ya? Entonces, si Faraón fue creado con el propósito de que Dios, de ser endurecido para que Dios mostrara en él su poder, entonces, ¿por qué le echa la culpa de sus pecados? Y esta es la esencia de la objeción de Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, ¿por qué hace responsable a alguien de sus pecados? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién puede resistirse a la voluntad de lo omnipotente? ¿Ya? Entonces, el objetor acá concluye bien, y muchos de los objetores del calvinismo concluyen bien. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, y si Dios es el que da la fe, de manera que, en otras palabras, la incredulidad de lo incrédulo no solamente tiene que ver con su pecado y con su propia responsabilidad y amor hacia el mal, de manera que no hace lo que Dios le ordena, sino que también tiene que ver con el hecho de que Dios no le concede la fe. Entonces, ¿por qué le echa la culpa si el pecador no es libre?
en ese sentido, autónomo. Porque ¿quién no resiste la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es que esa persona no crea, entonces ¿por qué la culpa de su pecado? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo ante esto? Más antes, oh hombre. Primero pone al hombre en su lugar, oh hombre. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Básicamente tú estás diciendo que Dios es injusto, como lo dicen ellos, porque Dios ejerce su voluntad según su propio criterio ante sus criaturas, que son suyas. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tiene, en otras palabras, ¿tiene derecho el vaso de barro de reclamar por su estado? Y acá dice Pablo, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vuelve a ocupar la figura del alfarero, ¿ya? Ahora traslada la figura del alfarero a Dios. ¿Y qué? Es decir, ¿qué problema hay? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, estos, no solo a judíos, sino también a los gentiles. Es decir, ¿cuál es el problema de que Dios haga lo que quiera con lo que es suyo? ¿Qué problema tiene el católico romano con que Dios no quiera darle la fe a alguien? ¿Está obligado Dios a no darle la fe? Y si al no darle la fe ese alguien entonces peca contra Dios y ante su ley está en un estado de maldad y Dios lo condena por ese asunto, ¿cuál es el problema? ¿Te molesta que Dios sea soberano? ¿Te molesta que Dios sea Dios? Bueno, repasen el capítulo 9 de Romanos, vayan viendo cada versículo, vayan analizando la línea de razonamiento de Pablo y vayan entendiendo especialmente las objeciones que él levanta para que entiendan en la mente de Pablo Dios es soberano, Dios hace como quiere, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda objeción. Y ahora, en cuanto a esta segunda objeción, bueno, también, ¿Dios es injusto al no conceder fe a alguien? ¿Está Dios obligado a hacerlo? Bueno, esa es la misma pregunta. ¿Dios tiene la obligación de conceder la fe? Que además la fe es un don de Dios. Filipenses 1:29 dice, porque vosotros nos habéis concedido no solamente que creáis en Cristo, a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Jesucristo, sino también que padezcáis por él. Dios concede estas cosas a su pueblo, a los que creen porque Dios se los concede. Es un don de Dios. Bueno, el clásico pasaje de Efesios 2, 8, 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O el discurso de Jesús en Juan 6, en el versículo del 37 en adelante, cuando dice, se los voy a leer, donde dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, porque él irónicamente cita estos versículos, y al que a mí viene no le echo fuera. Primero, todo lo que el Padre me da, hay una acción del Padre que da a Jesucristo, y el que a mí viene no le echo fuera, ¿ya? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Quién puede leer esto y después decir que la salvación se pierde? Si Dios le da a alguien a Cristo, la voluntad del Padre para Cristo es que aquellos a quienes que les han sido dados a Cristo sean cuidados por Cristo. ¿Ya?
si se pierde uno de aquellos que son cuidados por Cristo, no solamente hay un incumplimiento de la voluntad de Dios, porque Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, sino que a la vez, ¿qué Salvador es ese? Que Cristo es ese que pierde aquello que el Padre le da. No tiene sentido. Pero a mí me interesa esto, que tiene que ver con la fe. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, ¿ya? El ir a Cristo, la figura de ir a Cristo, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Ya? Cristo mismo la aclara más adelante. ¿A qué se refiere Cristo cuando habla de ir a Cristo? ¿O de que el Padre da para que vayan a Cristo? Dice los versículos 64-65. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y al versículo 65, y dice, y esta es la razón, dice, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En otras palabras, creer en Cristo es lo que se enseña en la figura de ir a Cristo. Ir a Cristo, en el capítulo 6 de Juan por lo menos, es creer en Cristo. Y si el Padre es el que lleva a Cristo a ciertas personas, la conclusión lógica es que entonces el Padre concede la fe en Cristo a esas personas. ¿Ya? La fe es un don de Dios, algo que cuestiona nuestro oponente acá. La culpa del hombre no se fundamenta en la autonomía de su voluntad, que es lo que dije antes, sino en su comportamiento, si su comportamiento quebranta o no la ley de Dios. Ese es el asunto. Sigamos viendo el video. Espero que mi computadora aguante, ¿no? El sínodo de Dort se contradice y el calvinismo se contradice a sí mismo. Entonces, ¿en qué quedamos? El depravado que se va al infierno es culpable de su propia condenación, porque si es culpable de su propia condenación, entonces quiere decir que tenía libre albedrío. Pero si no tenía libre albedrío, entonces no es culpable de su condenación. El culpable de su condenación sería el mismo Dios, quien tomó la decisión de mandarlo al infierno, a pesar de que Dios pudo haberle dado la fe y la gracia para que él creyera, pero Dios no se la quiso dar porque se la retiró, porque se la dio otro. También Jezabel, aquí no se ponen de acuerdo los calvinistas, porque unos calvinistas dicen que Jezabel es un personaje de carne y hueso, como mi oponente Jonathan Ramos le dio a entender, porque mi oponente Jonathan Ramos nunca dijo, no, Jezabel, eso es simbólico. Sin embargo, no voy a mencionar nombres, pero alguien en el chat, alguien en el chat, mi amigo Jonathan Ramos dijo que Jezabel es simbólico. Ahí vemos las condiciones que los calvinistas no se ponen de acuerdo. Otro punto. Si Jezabel estaba completamente depravada, entonces, ¿cómo Dios va a esperar que una persona que está completamente depravada se arrepienta? Entonces, Jonathan Ramos dijo, no, Isabel era una mujer cristiana, o sea, está reconociendo que era una mujer de carne y hueso. Entonces, quiere decir que puede ser esa mujer rechazó la oferta de arrepentimiento que el mismísimo Dios le estaba ofreciendo. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Judas Iscariote estaba... Antes de hablar de Jezabel, quisiera hablar un poco del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento viene de la palabra metanoeo, que significa pensar diferente o después, es decir, reconsiderar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? El arrepentimiento podemos definirlo como aquella reconsideración que el hombre hace de su propio estado moral ante la ley de Dios. En otras palabras, el arrepentimiento es la fe del hombre puesto en aquellas cosas que dice la Biblia respecto de su estado ético frente a la ley. Entonces, en la Biblia dice que el hombre ante la ley es pecador, que el hombre ante la ley, merece ser condenado al infierno, que el hombre es digno de muerte. Si tú concuerdas es
decir, si tú asientes a eso, si tú crees que eso es verdad y lo crees en serio, eso es arrepentirse. Claro, esto durante la vida del cristiano, el arrepentimiento se va mejorando, va avanzando, hay momentos en que hay caídas, pero siempre hay un estado constante de arrepentimiento, de considerar que el juicio de la ley de Dios es justo y en consecuencia un movimiento de la voluntad en virtud de esta convicción en la búsqueda de armonizar el comportamiento propio a la luz de la ley de Dios. ¿Ya? El que se arrepiente después busca hacer aquello que la ley de Dios dice, ¿ya? Porque si yo creo que robar es malo, y en serio lo creo, y yo sé que yo he robado y he hecho lo malo, entonces como consecuencia lógica el fruto de ese arrepentimiento va a ser que yo voy a buscar no robar más, ¿ya? Insisto, mientras estemos en esta tierra esto no va a ser perfecto y el cristiano puede caer feo, incluso muchas veces puede recaer. Pero el principio de vida que el Espíritu Santo implantó en el cristiano y la fe que Dios ha puesto en él, porque Dios es el que da la fe, le mueven hacia buscar la santidad, hacia buscar armonizar su vida con la ley de Dios, hacia arrepentirse de aquellas cosas que considera mal. ¿Ok? Pero este arrepentimiento, volvemos a lo mismo. ¿Es un don de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ya, en Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Acá claramente se nos dice que el arrepentimiento es algo que Dios da por causa de Cristo. ¿Ya? Es porque Cristo obró en favor de su pueblo elegido, que Dios da a ese pueblo elegido, concede a ese pueblo elegido arrepentimiento y perdón de pecados. Es algo que Dios da. Hechos 11:18. Esto tiene que ver cuando del reporte que Pedro hace de su visita a Cornelio ante los hermanos en Jerusalén. Dice, y ellos concluyeron lo siguiente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Volvemos a lo mismo, arrepentimiento. Dios ha dado arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que procede de Dios hacia el hombre pecador. Nuevamente, vamos a otro versículo. Segunda de Timoteo 2:25. Acá está hablando sobre el deber de los pastores de refutar a los herejes y reconvenirlos a arrepentirse. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nuevamente, el arrepentimiento es una concesión de Dios. Dios es el que concede el arrepentimiento. Dios es el que da así como Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento. Es algo que Dios obra por medio de su Espíritu Santo en el corazón de su pueblo, que tiene como consecuencia el que su pueblo se arrepienta y haga aquello que Dios le ordena que haga. Limpie su vida, ande en santidad, etc. ¿Ya? Habiendo dicho esto, vámonos a los versículos que habla. Él habla de Apocalipsis en el mensaje de Tiatira. ¿Ya? Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Yo conozco, dice Cristo, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Podemos entender que Jezabel puede ser una referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento, ¿ya? Que quizás esta mujer, que es una mujer que dice que es profetiza y enseña a los siervos, no se llama Jezabel, sino que tiene otro nombre, pero Cristo le llama Jezabel por la naturaleza de la doctrina que enseña, que es decir, una doctrina y que impulsa a la idolatría. Dice,
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Acá el problema es la idolatría que también los llevaba a fornicar, ¿ya? Debemos entender también que la fornicación es una especie de idolatría, porque es una idolatría al propio ser, la búsqueda de la satisfacción propia en este sentido en el aspecto sexual, eh, en, en contra de buscar la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Entonces, fornicar podríamos decir que es una especie de idolatría, y de hecho Pablo lo dice que es idolatría en Corintios. Dice, y este es el versículo en donde él se fundamenta. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, es decir, de su idolatría. ¿Ya? Yo escribí lo siguiente, respecto de Jezabel, en Apocalipsis 2:21, es lenguaje común para referirse a fenómenos históricos y éticos, pero no metafísicos. La misma objeción que levanta Servillán. Eso en primer lugar. Las palabras de Cristo acá no tienen la intención de explicar la naturaleza de la voluntad, no tienen la intención de explicar tampoco el origen de los dones de Dios, sino que simplemente se reduce a expresar en términos humanos los fenómenos que sucedían. Es decir, hay un mandamiento, arrepiéntete, por una parte, y hay un comportamiento a la luz de ese mandamiento, que es el no arrepentirse. ¿Ya? El tiempo que pasa de este no arrepentimiento, Cristo como fenómeno lo nombra como un asunto de paciencia de su parte, como yo le he dado tiempo para que no se arrepienta, para que se arrepienta, pero no lo hace. ¿Ya? Ahora, ¿implica esto que la voluntad de Jezabel tenía autonomía o libertad autónoma para arrepentirse o incluso para no arrepentirse? Yo creo que el argumento, en primer lugar, es un non sequitur, deduce más de lo que en realidad las premisas enseñan. Porque tú tienes que armarme el argumento. Cristo espera que Jezabel se arrepienta. Premisa número 1. Y la conclusión, por lo tanto, Jezabel tiene autonomía en su voluntad para arrepentirse. ¿De dónde se puede? No sé, hay información que falta ahí. No se concluye eso. Ahora, la misma objeción que levanta serviría para atacar la omnisciencia de Dios, pero no creo que sea un teísta abierto que heréticamente niega que Dios sepa todas las cosas y que además aprende. ¿Ya? Es decir, vámonos al versículo de nuevo. Más adelante dice que le he dado tiempo para que se arrepienta, y aquí yo arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran. Ya. Y después dice, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Esta es una potente expresión de la deidad de Jesucristo, porque son referencias a Jehová en el Antiguo Testamento. Acá Cristo dice que Él conoce la mente y el corazón, y que Él da a cada uno según sus obras. En otras palabras, es una expresión de omnisciencia. Ahora, ¿qué es la omnisciencia? Es aquel atributo de Dios por el cual nosotros entendemos que Dios conoce, tanto se conoce a sí mismo perfectamente como conoce sus obras en la creación y todos los mundos, tanto el mundo actual como el mundo posible. Básicamente, todo lo que puede ser conocido, Dios lo conoce. Ahora la pregunta es, ¿Dios sabía que Jezabel no se iba a arrepentir? No creo que él como católico vaya a decir que sí, que no. No creo que él como católico vaya a decir que no. Obviamente va a decir que sí, porque decir que no implicaría negar la omnisciencia de Dios, lo que te pone inmediatamente en el campo de los heréticos que están fuera de la iglesia de Cristo. Si Dios sabe, si Cristo que es Dios sabe que a Jezabel no se va a arrepentir, entonces ¿por qué le da tiempo para que se arrepienta? La pregunta es, así como a la luz de este versículo prefiere sacrificar la soberanía de Dios en el altar de la autonomía de la voluntad humana, va a sacrificar la omnisciencia de Dios en el altar de la autonomía de la voluntad solo para salvar su idea de que el hombre es autónomamente libre,
de que esa voluntad no tiene antecedentes, no tiene causas, de que esas decisiones no tienen causas previas. Básicamente, a la luz de este versículo y a la luz de la interpretación de Max Roper, debemos concluir que Max Roper idolatra la voluntad del hombre. Pone la voluntad del hombre a tal nivel que es capaz de sacrificar a Dios, tanto su soberanía como su omnisciencia, para salvar la voluntad autónoma del hombre. Por lo tanto, hay que revisar esa interpretación. Para mí es simple. Acá Cristo está describiendo los hechos en el tiempo. Está diciendo que le dio tiempo para arrepentirse, pero no quiere, demostrando que hay dureza en el corazón de esta Jezabel. Y ese tiempo ya se acabó. Por lo tanto, viene el juicio. ¿Ya? A ella ya aquí yo la arrojo en cama, es decir, la va a ir de muerte, la va a enfermar y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten. Es decir, el tiempo para esa Jezabel se acabó, viene el juicio para ella, pero para aquellos que con ella adulteraron, si no se arrepienten, van a caer en gran tribulación. Y a sus hijos, es decir, a los hijos de esta relación adúltera, herirá de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Así como el versículo 21 no es una negación de la omnisciencia de Dios, tampoco es una negación de la soberanía de Dios. Max Roper debe aprender a interpretar la Biblia, básicamente, y junto con él todos los católicos romanos. Sigamos viendo qué nos dice. Ahora empieza a hablar de Judas. Dios los predestinó para irse al infierno. No, porque como yo leí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, Jesucristo dijo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y Judas estaba presente. Jesucristo no dijo eso después de que Judas salió. Judas estaba presente cuando dijo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Porque si Jesús no hubiera querido incluir a Judas, Jesucristo hubiera dicho, este es mi cuerpo que es entregado por 11 de ustedes, porque no puedo incluir a Judas porque Judas está completamente depravado y se va a ir al infierno. Yo no voy a morir por él en la cruz. Quiere decir que Judas tenía la capacidad, o mejor dicho, la oportunidad de ser salvo. Y Judas se fue al infierno, no se fue al infierno porque estaba completamente depravado, porque Cristo no murió por él, porque Cristo no lo eligió. Se fue al infierno porque con su libre albedrío él decidió negar a Jesucristo. Pero Cristo murió por todos porque Cristo dice que él vino al mundo a salvar al mundo, no a un grupo específico de personas. Con esto termino mi tiempo. Adelante, moderador. Perfecto. Bueno, justo 5 minutos, Max. Así que, bueno, muchachos, creo que terminamos. Las posturas ya han quedado. Ok. Vamos a mis comentarios a esto. Dice, en la institución de la cena, en Lucas 22, Cristo se encarga de contrastar entre aquellos con los que hace el pacto y aquel que le entregó, es decir, Judas. Lucas 22 del 21 al 22. Vamos al versículo. Luego de decir de instituir la cena del Señor, Cristo contrasta a Judas inmediatamente después de esto. Dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Debemos recordar que la traición de Judas estaba profetizada en el Antiguo Testamento, es decir, era algo que sí o sí iba a ocurrir. Así que, a la luz de la omnisciencia de Dios, hablar de que Judas tuvo una oportunidad es no sé, no me cuesta entender que tuvo una oportunidad real de ser salvo, como si existiese una posibilidad de que cuando Dios profetiza algo, ese algo no ocurra. No sé si se entiende. Si Dios dice que X va a ocurrir, ese X va a ocurrir con seguridad. Si en el Antiguo Testamento Dios por medio de sus profetas dijo que Judas iba a traicionar
a Cristo, indefectiblemente Judas va a traicionar a Cristo. No hay otra posibilidad, no hay otro escape al respecto. Claro, si nos ponemos más quisquillosos podemos decir que Dios conoce los hechos de la historia porque Dios los decreta, con lo cual la traición de Judas fue decretada por Dios, que es mi posición, pero quedémonos al nivel de la omnisciencia de Dios y pensemos en este hecho evidente de que cuando Dios conoce algo, ese algo conocido por Dios necesariamente va a ocurrir. Por lo tanto, hablar de que a Judas se le dio la oportunidad, claro, él tuvo a Cristo al lado, él lo escuchó predicar, pero él en ningún momento iba a creer en Cristo. Eso no iba a ocurrir, definitivamente. Y solo estoy hablando de la omnisciencia de Dios, ni siquiera estoy metiendo su soberanía dentro del juego, dentro de la ecuación. ¿Ya? Entonces tenemos que Cristo contrasta acá a Judas luego de la institución para dar a entender que hay quienes no participan de este pacto. ¿Ya? Sigo leyendo. Porque la institución de la Cena del Señor es los fenómenos que ocurrieron antes de que Cristo fuera arrestado, están en los 4 evangelios, por lo tanto se puede hacer una armonía de los 4 evangelios, ¿ya? De lo que sucede, de los fenómenos que van sucediendo. En este mismo hecho histórico, es decir, en el mismo hecho de la institución de la Cena del Señor, eh, mientras Cristo contrasta a Judas en Lucas con el resto de aquellos por los cuales es instituida la cena, si nos vamos a Juan y al mismo evento histórico, dice, vemos el mismo fenómeno, es decir, el contraste, en Juan 13, donde Jesús lavó los pies de Judas, pero negó que Judas, a diferencia del resto, estuviese limpio. Juan 13:11, en donde la figura de la limpieza completa es equivalente a la de la salvación, Juan 13:18, mientras que la de los pies es equivalente al de la santificación, Juan 13:10. Por lo tanto, es de un descuido grosero afirmar que en la institución de la cena Cristo incluía a Judas dentro del grupo de aquellos por los que moriría. Vamos a los versículos. Dice, Juan del 8 al 11, dice, Cristo les dice que le va a lavar los pies. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, mientras le estaba lavando los pies a Pedro, Cristo empieza obviamente a hablar en parábola. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, porque Pedro no entendió de lo que Cristo estaba hablando. Él todavía tenía la mente puesta en el hecho concreto de que se le estaban lavando los pies, mientras que Cristo elevó la figura a algo espiritual. Jesús le responde, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Cristo le estaba lavando los pies a los discípulos. Es decir, estaba haciendo una obra posterior a una obra que ya había sido hecho antes, es decir, el estar lavado completamente. El que está lavado, que es lo que Cristo le dijo a Pedro en el versículo 8, si no te lavare no tendrás parte conmigo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Ya? Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Con ese limpio no se refiere al lavado de pies, se refiere al que está lavado y que está completamente lavado, el que está todo limpio. Cristo le estaba lavando los pies, ¿ya? Que este es un hecho posterior al estar completamente lavado, ¿ya? Cuando Cristo dice acá, Jesús le responde, si no te lavare no tendrás parte conmigo, se refiere al hecho de estar completamente lavado, ¿ya? Y Cristo le asegura a Pedro, tú ya estás lavado, estás limpio, ahora solamente hace falta lavarte los pies. Pero hay uno que no está lavado, es decir, hay uno que no está lavado. Vosotros estáis limpios, aunque no todos, hay uno que no está lavado, es decir, no está todo limpio. ¿Y ese quién era? Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Y por eso dijo, no estáis limpios todos. Cristo en ese momento seguramente le estaba lavando los pies a Pedro, y cuando dijo están todos lavados, menos uno, seguramente habían discípulos a los que aún no le había lavado los pies, y ahí dice, pero no están todos lavados.
Es decir, todos ustedes están limpios, pero no todos. Y ahí se refiere a Judas. Judas es esta persona que el lavado de pies de Cristo para él es un hecho que va a ocurrir en ese momento, pero no tiene ningún tipo de significancia espiritual. Porque para que Judas necesite solamente lavarse los pies, necesita estar completamente lavado. Y Cristo explícitamente dice acá que no todos están lavados con referencia a Judas. Por lo tanto, decir que Cristo al instituir la cena del Señor, que es una referencia clara a su muerte para salvación, está implicando a Judas, es no entender y no haber leído lo que la Biblia enseña, no haber contextualizado el mensaje. Bueno, como palabras finales solamente me toca decir que voy a venirme a la pantalla completa. Que Jonathan, por lo menos en lo que yo alcancé a escuchar, hizo un buen trabajo. Pero tuvo un oponente que en realidad no era un oponente, bueno, no era un oponente digno por una parte, pero a la vez no era un oponente que jugara limpio, un oponente que torcía las escrituras como quería, era un oponente que saltaba de un tema a otro, era un oponente que no era capaz de centrarse en un asunto, sino que tenía que saltar, que es una de las clásicas formas en que la gente que no cree en Cristo o la gente que no sigue lo que dice la Biblia, atacan, te abruman con mucha información, te abruman y te abruman con muchos datos, eh, pero no se centran en la idea misma, no atacan la esencia de lo que se está debatiendo, que es la depravación total. Claro, esta era una respuesta a las objeciones de católico. No hablé directamente de la depravación total en sí. Durante el debate se habla al respecto. Les recomiendo ver el debate. Y nada, bueno, eso era lo que yo quería decir en este momento. Espero que se entienda. Yo la verdad es que tengo más habilidad escribiendo que hablando. Espero que mis argumentos y la forma en que las presenté se entiendan en primer lugar. Y en segundo lugar, pero esencialmente sean para la gloria de Dios, estén de acuerdo a lo que enseña su palabra. Por lo tanto, les ruego nuevamente, como en todo, contrastar lo que yo digo con la palabra de Dios. Si tienen dudas, me pueden buscar aquí, me pueden preguntar. Si tienen objeciones, pueden buscarme en mis redes sociales o pueden escribirme acá en los comentarios. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que cada 2 o 3 meses le llegue una notificación de un video. Si lo que yo hago les es de algún aporte, pueden acá ayudarme en Patreon y nada, cualquier cosa estoy a sus disposiciones y solideo gloria.